Cálculo integral. Sumatorias y sus propiedades. Ejercicio 10. Determina las siguientes sumatorias. La sumatoria del primer término n igual a 1 hasta el último término 5 de la ecuación n que multiplica a n más 1 entre n más 2. Aplicar las siguientes propiedades de las sumatorias. Solución. Realizar la multiplicación antes de aplicar las propiedades. Vamos a realizar la multiplicación donde n multiplica a n más 1 y esta va a ser igual a n cuadrada más n entre n más 2. Una vez que hayamos resuelto la multiplicación, vamos a aplicar la propiedad 2. Pueden darse cuenta, separamos los numeradores en dos sumatorias. Posteriormente vamos a sustituir los valores de n en la primera sumatoria, realizamos las operaciones y simplificamos las fracciones. Posteriormente vamos a sustituir los valores de n en la primera sumatoria, donde empezamos del primer término n igual a 1 hasta llegar al último término, que es el número 5. Vamos a sustituir empezando por el 1, 2, 3, 4 y 5, tanto como en el numerador y en el denominador. Una vez que hayamos sustituido los valores, vamos a realizar las operaciones. Elevamos al cuadrado 1. 1 por 1 es 1, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, 5 por 5, 25. Pueden darse cuenta, aquí pusimos los resultados en el numerador. Vamos a resolver ahora los denominadores. 1 más 2 es 3, 2 más 2, 4, 3 más 2 es 5, 4 más 2 es 6, 5 más 2 es 7. Una vez que hayamos resuelto las operaciones, vamos a simplificar las fracciones, pero para ello hay que igualarlos a un solo denominador. En este caso va a ser el número 6, ya que podemos igualar un tercio a sextos, 4 cuartos, al igual lo podemos igualar a sextos. Entonces, un tercio nos quedaría como 2 sextos, 4 cuartos, que sería 1, sería igual a 6 sextos. Y tenemos 16 sextos, que es lo que nos dio el resultado al momento de realizar la operación. Una vez que hayamos convertido los denominadores a sextos, el siguiente paso es llevar una multiplicación cruzada entre fracciones restantes, entre 9 quintos y 25 séptimos. Entonces vamos a multiplicar 9 por 7, 5 por 25 y multiplicamos los denominadores, 5 por 7, así como se muestra a continuación. Entonces, al sumar los sextos, nos dio como resultado 24 sextos. Posteriormente, vamos a realizar la multiplicación de la fracción y esta nos dio como resultado lo siguiente. 9 por 7 es 63 y 25 por 5 es 125. Entre 5 por 7 es 35. 24 entre 6 es 4. Y para poder llevar a cabo la sumatoria de 4 más el resultado que nos da al sumar los denominadores 63 más 125, tendríamos que convertir el número 4 a 35 avos. Y para ello vamos a multiplicarlo por 35, pero lo vamos a dividir por 35. Al momento de multiplicar 4 por 35, nos dio como resultado 140 entre 35, que es igual a 140 35 avos. Más la sumatoria de 63 más 125 nos dio como resultado 188 35 avos. Y al sumar ambas expresiones fraccionarias nos dio como resultado 328 entre 35, que es lo equivalente a 656 entre 70. Esto es en cuanto a la primera sumatoria, que estaba de color azul. Ahora vamos a resolver la segunda. La sumatoria del primer término n igual a 1 hasta el último término, que es el número 5 de la ecuación n entre n más 2. Vamos a sustituir los valores de n en la ecuación, empezando por el número 1, así como se muestra a continuación. Sustituimos 1, 2, 3, 4 y 5 en los numeradores, pero también lo vamos a hacer en el denominador, así como lo muestra la ecuación n más 2. Empezamos por el número 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a realizar las operaciones. 1 más 2 es 3, 2 más 2 es 4, 3 más 2 es 5 y 4 más 2 es 6, 5 más
2 es 7. Entonces nos dio como resultado lo siguiente: 1/3, 2/4, 2/4 lo convertimos a 1/2, 3/5 se queda tal cual, 4/6 al igual lo dejamos tal cual y 5/7. El siguiente paso es convertir todos los denominadores a sextos. Solamente lo vamos a poder realizar con 1/3, 1/2 y 4/6. Al igual tendríamos que multiplicar cruzado a 3/5 y a 5/7. Y al sumar los sextos nos dio como resultado 9/6. Entonces multiplicamos cruzado 3 por 7 es 21 y 5 por 5 que sería 125 y 5 por 7 que sería 35. Al igual 9/6 se puede simplificar hasta 3/2 y entonces al sumar 21 más 25 nos dio 46/35. Multiplicamos cruzado ya que tendríamos que simplificar la sumatoria 3/2 más 46/35. Entonces para igualar ambas expresiones tendríamos que multiplicar cruzado. En este caso multiplicaríamos a 3 por 35, 2 por 46 y multiplicaríamos también 2 por 35. Realizamos las operaciones correspondientes. 3 por 35 es 105, 2 por 46 es 92 y 2 por 35 es 70. Entonces 105 más 92 es 197 entre 70. Posteriormente, ya que hayamos obtenido los resultados de ambas sumatorias, vamos a igualar los denominadores y sumamos. Entonces vamos a sumar las expresiones. Entonces vamos a sumar los resultados, ya que podemos notar tenemos denominador común. Entonces la sumatoria del primer término n igual a 1 hasta el último término 5 de la ecuación n cuadrada entre n más 2 más la sumatoria del primer término n igual a 1 hasta el último término de la ecuación n entre n más 2 es igual a 656 entre 70, que es el resultado de la primera sumatoria, más 197 entre 70, que al igual es el resultado de la segunda sumatoria. Y al sumarlos nos dio como resultado final 853/70, que es la solución a nuestro ejercicio.